escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Bendiciones para todo el equipo de trabajo de Magazine Informativo Vive Consciente y de Último Minuto Cúcuta. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos y amados audioescuchas y cibernautas. 11 de marzo, un día muy importante para mí. Hoy está cumpliendo años mi bebé. Mi bebé que está cumpliendo 25 años y mide 1,90. Gran amor de la madre. Todas las bendiciones para mi hijo también. Vámonos con las 5 del día. En Cúcuta, 5.325 beneficiarios de Colombia Mayor no han cobrado el subsidio de febrero. La segunda del día. Sube al 40% el límite de primera cuota de créditos para comprar viviendas BIS. Daniela Carrero, ciclista rojinegro en preselección nacional. Magistrado Francisco Ricaute fue capturado tras entregarse a la justicia. Niegan petición de libertad a Gustavo Malo, investigado por el cartel de la Toga. Estas dos noticias que eran de ayer quedaron para hoy. Delincuentes que mataron al policía en medio de balacera en Bogotá eran extranjeros. Se dice que eran de ciudadanía venezolana. No, se dice no, ya la policía lo confirmó. Y hoy es el Día Mundial del Riñón. Un llamado desde Magazine Informativo Vive Consciente a cuidar la salud. Ustedes pueden seguir Magazine Informativo Vive Consciente y Enseñanzas de Vida Consciente en Facebook Live y en YouTube. Y ustedes van a encontrar ahí al día todas las noticias. Las noticias tanto periodísticas como las noticias del área de la salud y del área de la conciencia. En Cúcuta, 5.325 beneficiarios de Colombia Mayor no han cobrado el subsidio en febrero. La fecha para el pago fue ampliada hasta este viernes, 12 de marzo. Según la base de datos enviada a la Alcaldía de Cúcuta por el Fondo Fiduciario de Equidad, a la fecha no han cobrado los subsidios 5.325 beneficiarios de Colombia Mayor. Esta situación repercute en la eficacia y eficiencia del programa. El Departamento Administrativo de Bienestar Social informó que el pago de esta nómina fue ampliada hasta el viernes 12 de marzo. Sin embargo, se debe mantener un cobro efectivo para que de esta forma se amplíe la cobertura y puedan acceder a este beneficio más adultos mayores. Es decir, si no cobran, quiere decir que es que no hay tanta gente necesitando. Entonces nos van a sacar gente de los listados del adulto mayor y a cambio de ampliar el cupo nos van a disminuir el cupo. Entonces es muy importante que los adultos mayores salgan a cobrar. La oficina solicitó a los afiliados cumplir con el reclamo mensualmente del subsidio, pues el no cobro de 4 giros en forma consecutiva sin razón de fuerza mayor genera la exclusión del beneficiario del programa, de acuerdo con lo que establece el decreto 1340 del 25 de julio del 2019. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Usted, mi querido oyente, mi querido cibernauta, mi querido amigo, mi querida amiga, en su entorno, pregúnteles quiénes pertenecen a este subsidio, quiénes no han ido a cobrarlo. Pueden entrar y preguntarle en internet, simplemente colocan www, la página de los subsidios, ustedes van a encontrar la información. También pueden entrar a la página de la Alcaldía de Cúcuta y también van a encontrar la información. Por último, pregúntele a alguien. Si ve pasar un policía, pregúntele a ese policía. La función de ellos no es darnos esa información, pero algo le dirán. Si usted no tiene cómo tener esa información, pregúntele a un vecino, acérquese a un CAI. Bueno, vaya a un lugar, a cualquier lugar, incluso a una comisaría de familia, puede acercarse y preguntar en la comisaría de familia cómo tiene que hacerlo. Pero no se queden sin cobrar. Es importante cobrar. ¿Por qué?
porque si no nos van a sacar de allí. Y entonces, a cambio de ampliar la cobertura, pues vamos a tener menos beneficiados. Y yo estoy segura que esas personas que no han podido cobrar es o porque no saben que están ahí en ese subsidio, no tienen esa información, o porque no tienen cómo mirar, o porque no tienen claro dónde cobrar. Ojo con eso, queridos. Ahí colaborémonos entre todos. Los que tienen la capacidad, ustedes los jóvenes que son tan buenos con la tecnología, dicen que saben tanto, bueno, llamen al tío, al primo, al abuelo, si hay una persona en su entorno, por favor, pregúntele, usted ya buscó el subsidio, venga dentro con su cédula y pregunto. Colaboremos. Sube al 40% el límite de primera cuota de créditos para comprar viviendas BIS. La reglamentación busca facilitar a los hogares con ingresos más bajos adquirir inmueble propio. Entró en vigencia el decreto 257 del 2021, con el que se incrementa la relación cuota-ingreso-porcentaje mensual de crédito que puede pagar un hogar respecto a sus ingresos, del 30% al 40% para comprar vivienda de interés social BIS, que busca facilitar a los hogares con ingresos bajos. Con la reglamentación anterior, el porcentaje máximo mensual de un hogar podía ser destinado a un crédito hipotecario del 30% de sus ingresos. La medida busca hacer un impulso adicional para la compra de vivienda BIS en el país y potenciar la cartera hipotecaria, que actualmente es del 8% en el país, porcentaje que se incluye los créditos LICE y la titularización. Con este ajuste, el límite del 40% de hogares podrá lograr el cierre financiero para acceder a una vivienda. La modificación de este parámetro es una medida, pero muy importante, mis queridos, que apunta a ampliar el acceso a crédito y permitirá que más hogares adquieran esta vivienda. El ajuste aplica créditos para la adquisición de vivienda y operación del LICE habitacional. Según reiteró el gobierno, este tipo de apuesta busca impulsar la reactivación económica del sector, edificar la generación de puestos de trabajo. La tercera del día. Daniela Carrero, ciclista rojinegro en preselección nacional. La corredora del equipo profesional Colombia Tierra de atletas busca uno de los 7 cupos que otorgará la Federación Colombiana de Ciclismo para integrar la selección. La ciclista cucuteña Daniela Carrero inicia desde ayer entrenamientos con la selección Colombia Juvenil de Ciclismo en una preselección de ruta y pista pensando en los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali este año. Carrera corredor del equipo profesional de Colombia Tierra y de atletas busca uno de los 7 cupos que se ofrecen para la rama femenina y los que aspiran 18 deportistas seleccionados nacionales, John Jaime González y Andrés Torres. La preselección fue convocada en la capital vallecaucana, en la que los corredores estarán hasta el domingo, entrenando en velódromos y en distintas rutas. En la convocatoria sobre el ciclismo, como la campeona nacional sub-23 y actual monarca del Tour femenino, Lina Marcela Hernández, la campeona nacional del Omnium, Lina Maribel Rojas, el otrora campeón panamericano juvenil de CRI, y la Vuelta a la Juventud, Germán Darío Gómez, la reina panamericana de la velocidad, Mariana Salazar, y Daniela Tortuga, integrantes de la Selección Colombia en el último campeonato mundial, Italia 2020. Esta información no la está pasando la Federación Colombiana de Ciclismo. Daniela, con pasado en Guerras del Norte de Santander en el ciclismo, ha destacado el departamento, destacándose en el pad de pista en diferentes carreras de ruta. Todas las bendiciones para Daniela, todo el apoyo en nuestro corazón, todo el apoyo de Magazine Informativo Vive Consciente. Y bueno, esperamos que traiga muy buenas noticias para nosotros. Oigan, mis queridos, todas estas buenas noticias ustedes compártenlas. Entren y compártanlas con sus páginas, compártanlas con sus amigos en WhatsApp, Magazine Informativo Vive Consciente. Nos pueden ver también en el canal de YouTube de Magazine Informativo Vive Consciente y en la página web de Magazine Informativo Vive Consciente. Estamos también trabajando sobre un Instagram, porque el Instagram que tengo es el Instagram de las enseñanzas de vida consciente. Estamos haciendo todo el proceso para el Instagram
de Magazine Informativo y de Conciencia. Ustedes dirán, no, es que abrir un Instagram es lo más fácil que hay. Sí, claro. El problema es construir todo ese contenido que debemos pasar por allí. Esta noticia, las dos noticias que siguen, la del magistrado Francisco Ricaurte y la de este señor Malo, eran noticias de ayer, solo que como ayer salió el imprevisto de la rueda de prensa del gobernador, donde bajamos esa información tan importante y esa aclaración tan importante, porque es que hay mucha información distorsionada en las redes. Más sin embargo, si vamos como veedores, y ese seguir como veedores quiere decir que conozcamos de primera mano la información, que investiguemos y aclaremos para que informamos correctamente. Tampoco hay necesidad de crear caos. El magistrado Francisco Ricaurte fue capturado tras entregarse a la justicia, pero les tengo una información tomada de un video de Semana de nuestra colega Vicky Dávila. Vamos a escuchar. De 6 minutos, fue condenado por el cartel de la toga el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Impactante esta noticia en materia judicial que llega a esta hora. ¿Qué es lo que está pasando y qué dijo el juez que emitió la condena, César Flechas? Vicky, pues bastante contundente, pues este juez de conocimiento en el complejo judicial de Palo Quemado al declarar culpable, como lo ha dicho usted muy bien, a Francisco Ricaurte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por el llamado o la investigación conocida como el cartel de la toga, los supuestos favores que se hicieron a varios investigados por hechos de corrupción y que buscaban algunos beneficios de la justicia a través de esa, dice el juez, organización criminal que lideró Francisco Ricaurte en toda esta investigación. Vicky, el juez fue bastante contundente con esos pronunciamientos y al señalar casos puntuales como el del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y el exgobernador de Córdoba, Alejandro León. Esos fueron algunos casos que mencionó el juez al leer esa sentencia. Desde las 8:30 de la mañana hasta hace apenas unos minutos estuvo leyendo ese sentido del fallo, Vicky, porque hasta ahora pues, se conoce el sentido del fallo, es decir, se declara ya culpable. Falta conocer cuál sería entonces el monto de la pena en contra de Francisco Ricaurte. ¿Cuándo se conocerá el monto de la pena? Pues Vicky, normalmente en esos procesos pues el juez se toma un tiempo para que la fiscalía haga también una solicitud, porque ahí la fiscalía tiene que hacer una solicitud de cuánto podría ser a partir de ese monto o de esos delitos por los que fueron imputados. Pero aparentemente, o sea, la audiencia se va a retomar a las 2 de la tarde, Vicky, y ahí podría conocerse de una vez. Parece que el juez tiene mucha intención, o más bien intenta acelerar esta situación y no esperar una fecha posterior, sino de una vez conocer el monto de la pena. Jairo, el cartel de la toga, sin duda alguna, se convirtió en una de las peores, si no la peor vergüenza para la justicia en Colombia y, por supuesto, para la Corte Suprema de Justicia. Una modalidad de corrupción horrible donde se vendían fallos judiciales, se frenaban decisiones judiciales, se manipulaban los expedientes y los fallos. Tenemos que remitirnos a Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, quien fue pues detenido en Colombia, extraditado a Estados Unidos, y fueron esas conversaciones precisamente que fueron grabadas, autorizadas y monitoreadas por la DEA y junto con la Fiscalía colombiana, donde se empezaron a conocer esas primeras pistas de lo que sería el cartel de la toga. ¿Y por qué? Porque ahí estaban hablando de supuestas compras de fallos judiciales de personas que estaban siendo investigadas precisamente por la Corte Suprema de Justicia y que tenían un fuero constitucional. Estamos hablando de varios congresistas, entre ellos Musa Besaile. Después se empiezan a conocer más detalles de todo este escándalo y de todas las personas, funcionarios de la más alta jerarquía de la justicia colombiana, como son magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estarían involucrados. Entre ellos, Gustavo Malo, también es magistrado quien se encuentra procesado en este expediente, Camilo Tarquino, también magistrado de la Corte Suprema, y también el expresidente Leonidas Bustos, que pues se conoció que después que se desata este escándalo, Vicky va y busca un asilo político y se encuentra en Canadá. Además de esto, pues magistrados auxiliares,
otros funcionarios con la complicidad de abogados, pero usted bien lo explica, Vicky, es el escándalo judicial tal vez más alto de los últimos tiempos, que tiene que ver con el cartel de la toga. Y como son varios los involucrados, varios los expresidentes de la Corte Suprema involucrados, esta es la primera condena, mucha atención para los que apenas llegan a la sintonía, la primera condena en el cartel de la toga contra un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la más alta de las dignidades en los pilares de la justicia en Colombia. Ser presidente de la Corte Suprema de Justicia es ser la máxima autoridad y la más sagrada en materia de justicia en un país como Colombia, en una democracia como Colombia. Hoy cae Francisco Ricaurte, condenado por esa propia justicia que lo puso en los estrados y que le dice hoy que es culpable. Flechas, ¿qué dijo el juez? Pues vi que, mire, precisamente Jairo estaba enumerando las personas que estarían comprometidas con ese cartel de la toga. Pues el juez fue precisamente contundente a la hora de señalar quiénes integraban esa organización y quién lideraba el cartel de la toga. Escuchemos. Como estrategia diseñada por la organización criminal Concierto para Delinquir, para favorecer a los más llamados clientes de dicha organización, bajo el manto protector de su líder y creador, doctor Francisco Javier Ricaurte Gómez, o a quienes se acercaran a dicha organización criminal. Se concertaron entonces Francisco Javier Ricaurte, José Leonidas Bustos Martínez, Gustavo Malo Fernández, Luis Gustavo Moreno Rivera y ocasionalmente Luis Ignacio, Camilo Ruiz, Camilo Tarquino y Alfredo Bettini, quedando demostrada la existencia y sus integrantes de la organización criminal, no solo con el testimonio directo de uno de sus integrantes, Luis Gustavo Moreno Rivera, sino la corroboración de sus señalamientos con otros testigos de cargo ya analizados en líneas anteriores, lo cual descarta lo que se ha denominado por la defensa material imposible fáctico, blindaje de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el pronunciamiento, Vicky, uno de los primeros pronunciamientos luego de conocerse el sentido del fallo condenatorio en contra de Francisco Ricaurte. Lo han escuchado bien. Él dice que lo lideraba este expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Era la cabeza Francisco Ricaurte. Y se acompañaba de Leonidas Bustos, Gustavo Malo, otro exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno, un exfiscal de la Unidad Anticorrupción que se conoce o se llama o fue identificado como Alfredo Bettini, y algunos abogados como Luis Ignacio León. En este momento, ¿el señor Francisco Ricaurte está libre, Jairo? Sí, Vicky, él está libre por vencimiento de términos. Recordemos esa figura, él por vencimiento de términos, la justicia pues lo dejó libre ya hace algunos meses y él estaba asistiendo a estas diligencias de manera virtual. ¿Qué va a pasar con él? Es decir, ya le anuncian, ¿hay orden de captura, no hay orden de captura? ¿Qué hemos podido confirmar, Jairo? Sí, lo que se ha podido confirmar es que el juez ya emitió una orden de captura nuevamente para que sea detenido y responda por estos cargos que le está haciendo la justicia, pero también acabamos de confirmar que lo que nos dicen es que esa orden de captura aparentemente estaría siendo efectiva en unos 3 o 4 días. Sin embargo, la defensa de Ricaurte lo que ha dicho es que él se va a presentar voluntariamente, como lo hizo cuando fue expedida la primera orden de captura. Lo que nos acaban de decir y confirmar por parte de la defensa de Francisco Ricaurte es que él se va a presentar tan pronto le sea notificada, está ya en firme esta orden de captura, y él se va a presentar, que él en ningún momento pues ha evadido el llamado de la justicia y que además pues ha asistido a todas las audiencias, no solamente la de la Corte, sino de la Judicatura, y donde ha sido requerido. Entonces eso es la noticia, Vicky. El juez sí ha anunciado una orden de detención contra el exmagistrado Francisco Ricaurte y ya está anunciando que él va a acudir y se va a presentar ante las autoridades. Ya tenemos la 1 de la tarde, 15 minutos, 1 de la tarde, 15 minutos. Es importante, Flechas, lo siguiente. ¿Cuándo, déjeme insistirle, cuándo se conocerá la pena? Pues
Se esperaría que fuera hoy mismo en horas de la tarde, Vicky, porque el juez le dio la palabra a la fiscalía para que argumentara esa solicitud de condena. Y pues uno entendería que si le da esa posibilidad a la fiscalía es porque espera tasar o fijar el monto de la pena hoy en horas de la tarde. Normalmente, Vicky, lo que ocurre es que cuando se conoce el sentido del fallo, el juez aplaza, toma la decisión, luego cita una nueva audiencia, hace los cálculos a partir de los delitos imputados o por los que fueron condenados, y ahí sí fija el monto de la pena. Pero aparentemente, él citó para las 2 de la tarde y a todas las partes, a la defensa, al magistrado, a la procuraduría y a la fiscalía. Podría conocerse hoy mismo en la tarde ese monto. ¿Estaba presente Francisco Ricaurte en la audiencia? Sí, pero con la cámara apagada. Normalmente él siempre la tenía prendida, siempre estaba como muy atento. ¿No la prendió nunca? No, en esta oportunidad no apareció ahí o la tenía apagada. Normalmente, pero sí estaba presente, Vicky, porque incluso en un momento pidió, a través de su defensa, solicitó un receso para ir al baño. Más o menos eso fue lo que solicitó, unos 5 minutos de receso, o sea que sí estaba pendiente de la diligencia. ¿Qué más dijo el juez? Pues Vicky, mira, hay otra parte importante, porque el juez enumeró los casos por los que fueron más significativos a la hora de la sentencia, de la condena, y algunos de los casos, como les estaba contando, tenía que ver con el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Escuchemos esa segunda parte de la intervención del juez 10 penal del circuito. Casos que se adelantaban en la Fiscalía Novena Delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuyo titular era el doctor Alfredo Betín Sierra, a quien el doctor Ricaurte, como líder de la organización criminal, prometió mantenerlo en el cargo con el compromiso de contribuir a orientar 2 archivos de casos adelantados en esa Fiscalía contra Juan Carlos Abadía y evitar imputaciones al exgobernador del Valle del Cauca en el caso de dotación de bibliotecas. Más casos, Vicky, por ejemplo, ahorita que estaban hablando sobre el ex senador Musa Besaile, el juez tomó a consideración ese proceso que se estaba adelantando contra el ex senador, o que se adelantó en el despacho de Gustavo Malo, y donde Musa Besaile era investigado, y aparentemente allí hubo una negociación, más de 1.000 millones de pesos se fijaron para facilitarle las cosas ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí, nuevamente, el juez tomó en consideración y lo expuso a la hora de señalar la condena contra el exmagistrado Francisco Ricaurte. Sí, dicen que es esta tarde, ¿no? Que se conoce la condena. Sí, es que el juez citó para las 2 de la tarde, Vicky. A las 2 de la tarde vuelven y retoman podría de una vez conocerse el monto de la pena. Lo que se dice, Vicky, es que, tal como lo está diciendo César Flechas, lleva muchos meses este juicio y el juez pues ya prácticamente ha tenido adelantado todo este proceso, y lo que nos dicen es que pues no es algo muy común que digan el sentido del fallo y que se conozca de una vez la sentencia, sino como ha sucedido en otros casos, se fija una fecha diferente a cuando se conoce el sentido del fallo, pero lo que nos están diciendo ya fuentes cercanas al propio despacho judicial es que esta misma tarde se podría conocer el monto de la pena que establecería el juez frente al exmagistrado Francisco Ricaurte. Sí, Vicky, y ahí, si quieres, seguimos escuchando al juez nuevamente con esos casos puntuales por los que ahora Francisco Ricaurte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se convierte en el primer funcionario de ese nivel en ser condenado por corrupción. Concretamente, de Musa Besaile y Ricaurte, la suma de 2.000 millones de pesos por el archivo del famoso proceso por parapolítica que se adelantaba contra Musa Besaile en el despacho del doctor Gustavo Malo Fernández. Se adquiere el compromiso porque no se puede tomar ninguna decisión mientras Reyes esté ahí, ni decretar pruebas, ni datar. Entonces se dejó, mientras Reyes estuviera allí, se iba a decretar pruebas para que no pase nada, para que duerma el sueño de los justos. Musa insiste mucho en esa investigación, de que no lo fueran a joder. Entonces ahí se hace el acuerdo y se hace con el doctor Francisco Ricaurte. Ahí Musa
se pone de acuerdo para beneficiarse en primera medida para sacar a Reyes, y mientras en ese espacio no le va a pasar nada. Que no le iba a pasar nada es lo que dice el juez a partir de los favores que le estaban haciendo supuestamente a Musa Besaile en el despacho de Gustavo Malo, pero finalmente terminó condenado y aparentemente, y es lo que cuenta el juez, pues no se completó esa negociación entre los dos. Recuerde, Jairo, que nosotros entrevistamos a Musa Besaile en la única entrevista que ha dado desde que pues, se desató todo este escándalo, y terminó diciendo que había sido obligado a pagar un dinero para que no le avanzaran sus investigaciones por parapolítica, ¿era, no? Sí, unas investigaciones por parapolítica que llevaban ya varios años, y se estaba hablando de la suma de 2.000 millones de pesos. Incluso recuerde, Vicky, que él entregó en ese momento, presentó un documento ante una notaría, ante un notario, donde él en ese momento estaba contando absolutamente todo lo que le estaría sucediendo al interior de la corte, cuáles eran esos dineros que le estarían pidiendo de manera ilícita para frenar su proceso por parapolítica. Y a medida que eso iba avanzando, se conocían más detalles de lo que estaba entregando Luis Gustavo Moreno a las autoridades de Colombia, y muchos otros nombres. Y además empezaron a aparecer otras personas que le contaron a la justicia y empezaron a hablar, a decir que ellos también habían sido víctimas, por decirlo de alguna manera, de este famoso cartel de la toga, porque a ellos otros congresistas también les habrían exigido millonarias sumas de dinero para frenar todas estas investigaciones. Y mire que con este fallo que está dando en este momento un juez de la República, le está dando un aval jurídico a lo que se conoce como el cartel de la toga. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones durante varios días, varias semanas atrás, desde diferentes sectores han tratado de minimizar los hechos e incluso llegar a decir que ese cartel de la toga no existió. Con esto, un juez de la República le está dando una base, un sustento jurídico para decir que ese cartel de la toga sí existió. Y mire, nada más ni nada menos, uno de sus principales protagonistas, el exmagistrado Francisco Ricaurte, acaba de ser condenado por estos hechos. Y esta es la noticia más importante del momento. Nosotros vamos a quedar muy atentos, Flechas, al desarrollo de la audiencia en las horas de la tarde, después del receso, donde se conocerá muy seguramente el monto de la pena que tendrá que enfrentar el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Por un lado, es una noticia muy dura y difícil para la justicia en Colombia, pero por el otro lado, también es una buena noticia. Quienes incurran en delitos, quienes manchen la majestad de la justicia, pues van ante esa misma justicia y son enjuiciados y condenados para que paguen por sus delitos. A ustedes, gracias. Esto es Semana. Mis queridos, no sé si ustedes dejaron de vernos porque tuvimos una pequeña falla, no supimos qué fue lo que pasó, parece que fue una baja de internet, que hoy estaban trabajando por acá. Bueno, sigamos con la quinta del día, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora del cartel de la toga. Niegan petición a la libertad de Gustavo Malo, investigado por el cartel de la toga. El tribunal señaló que el investigador en el escándalo del carrusel de la toga podrá obstruir las investigaciones y por eso determinó su continuidad en prisión. La sala en plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó este martes la solicitud de libertad del exmagistrado Gustavo Malo, exfuncionario investigado en el marco del llamado escándalo de la corrupción del cartel de la toga. La decisión tomada en la segunda instancia fue tomada por el órgano colegiado en virtud del riesgo que podría significar malo para el cabal desarrollo de la investigación.
mucha tela para cortar el cartel de la toga, ¿cierto? De hecho, el año pasado hicimos varios programas muy interesantes al respecto y sabemos que es muy importante estar informados. Muchas cosas que se escriben en las redes, pero en este caso debemos ajustarnos a lo que dice la ley. Delincuentes que mataron al policía en medio de la balacera en Bogotá eran extranjeros. Eso ya está confirmado y están confirmados que eran venezolanos. Se conocían detalles del tiroteo que dejó un policía muerto y un delincuente abatido en medio de un robo en Bogotá. Sobre la carrera séptima con calle 79 murió este policía en manos de los extranjeros, según revelaron las autoridades el miércoles 11 de marzo. El patrullero Edwin Caro, de 24 años, junto con otro compañero, realizaban labores de requisa y seguridad en esta zona cuando se percataron de la presencia de estos dos sujetos a los que le requirieron para que se identificaran. Al hacerlo, el registro a estos delincuentes que estaban vestidos de domiciliarios, ambos sacaron sus armas de fuego y se armó la balacera. Eran delincuentes vestidos domiciliarios, una fachada para cometer sus fechorías y fueron requeridos por sus actitudes sospechosas por estos dos patrulleros. En medio de la requisa, el patrullero fue agredido con un balazo en la cara y su compañero reaccionó y dio de baja a uno de esos delincuentes, explica el secretario de Seguridad de Bogotá. El otro delincuente emprende la huida mientras es perseguido por la policía. Un grupo de escoltas que se percató de lo sucedido vio correr a lo informado y se sumaron a la persecución y lograron detener al sujeto que resultó herido en una pierna por un disparo. Parece que se trata primero de un hurto. Una víctima que le habían robado el celular consideraba hasta anoche que estas dos personas fueron las que le robaron ese celular. La patrulla estaba recorriendo el sitio, por ello los ve como sospechosos y los requisan. Entre tanto, el general Oscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que están en investigación si estos dos sujetos hacían parte de una estructura criminal mucho mayor. Nos duele muchísimo la muerte de nuestro uniformado que murió cumpliendo su deber. A veces nos confundimos en momentos de dolor, pero las cifras de inseguridad van a reducción. La comunidad puede tener tranquilidad y seguridad que tienen una policía que está entregando la vida. Y yo como ciudadana y periodista doy fe de que eso es así. A su vez, el coronel Edgar Ávila Serrano, comandante de la localidad de Chapinero, lamentó lo sucedido y señaló que el patrullero Caro había llegado hace 6 meses a Bogotá, pero que apenas hace 3 semanas fue asignado a ese cuadrante. El patrullero Caro era natural de Pueblo Rico, Antioquia. Su familia solo pide que se haga justicia en este caso. Vimos en las redes, en los noticieros, todo ese homenaje que se le hizo a este patrullero, tanto por parte de la policía como por parte de la ciudadanía. Aquí yo quiero dejar una reflexión, mis queridos. La policía siempre está exponiendo sus vidas para protegernos y cuidarnos a nosotros, igual que el ejército, igual que todas las fuerzas armadas. No, los lunares negros son mínimos. La mayoría, el 99.99% de la policía, el ejército, todas las fuerzas armadas están haciendo las cosas bien, aman profundamente su patria y aman profundamente a la ciudadanía, porque tiene que sentir un amor por la humanidad alguien que entra a la policía o entra al ejército. A las fuerzas armadas, ellos saben que están exponiendo la vida por nosotros los ciudadanos. Les quiero dejar esta reflexión. También les quiero dejar la reflexión, mis queridos, antes de dormir, obsérvense. Miren cuáles son esos sentimientos que se quedaron atrapados en su cerebro y atrapados en su corazón. Con esos sentimientos bonitos de ternura, de dulzura, de gratitud, qué bien. Síganlos conservando y duerman con ellos. Pero cuando son sentimientos de enojo, de envidia, de dolor, de sufrimiento, suéltenlos y déjenlos ir. Si los demás hicieron las cosas mal para ustedes, no las recojan. Si yo tengo un papel y se lo quiero entregar a ustedes y ustedes no me lo quieren recibir, ¿qué pasa? Me tocó quedarme con el papel. Así son todos los conflictos con la humanidad. Si otra persona quiere mandarle a ustedes enojo, ira, conflicto,
envidias y ustedes no las quieren recibir, pues no las reciban. El otro está haciendo las cosas mal, usted no tiene por qué compartir esa responsabilidad. Mañana, 6 de la tarde, comparta este programa en su WhatsApp, en sus redes. Y siempre pensemos en pensar en positivo y en constructivo sobre ustedes primero que todo y sobre su entorno, su grupo familiar, sobre la ciudad y sobre el país. Recordemos, donde pongo el foco, el centro de la mente, ese es el resultado de la vida. Mañana 6 de la tarde. Los quiero. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. Nuestra Huaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia.